Luz en las tinieblas. ¿Cómo soportar el silencio de Dios? ¿Alguna vez has orado con el corazón quebrantado y todo lo que recibiste fue silencio? ¿Has clamado en medio del dolor, esperando una respuesta de Dios, y el cielo permaneció callado? Esa es una de las experiencias más angustiosas de la vida cristiana. Cuando más necesitamos dirección, consuelo o ayuda, parece que Dios simplemente no responde. Te sientes abandonado, solo en medio del caos. Comienzas a preguntarte, ¿habré hecho algo mal? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que aún me ama? Pero, ¿y si te dijera que el silencio de Dios no es ausencia, sino presencia, en forma de misterio? ¿Y si este tiempo de espera fuera en realidad un terreno sagrado donde Él está haciendo algo que tus ojos aún no pueden ver? En este video descubrirás verdades profundas y liberadoras. Vamos juntos a atravesar el valle oscuro de la duda, del dolor y de la soledad, y encontrar la luz que brilla incluso cuando Dios parece callado. Si esto ya tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal Sabiduría Divina. Aquí recibes dirección, consuelo y sabiduría bíblica para los momentos más difíciles de tu vida. Y comparte con alguien que esté pasando por este silencio, porque a veces todo lo que un alma necesita es saber que no está sola. Cuando el cielo calla, el corazón grita. ¿Qué haces cuando todo parece oscuro y el cielo no responde? Cuando te arrodillas, desgarras el corazón en oración y aún así nada cambia. No hay visión, no hay sueño, no hay voz. Solo un silencio que parece resonar más fuerte que cualquier palabra. Tal vez estés viviendo exactamente eso ahora. Tal vez estés en tu límite, orando por una sanidad que no llega, por una puerta que no se abre, por una dirección que no se revela, y el silencio de Dios se convierte en un peso tan grande que empiezas a dudar si aún tienes fuerzas para continuar. Pero no estás solo. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que también enfrentaron el silencio divino, gente que amaba al Señor, que era fiel, pero que también lloró noches enteras esperando una respuesta. Y esas historias están ahí para recordarnos. El silencio de Dios no es rechazo. Cuando miramos la historia de Juan el Bautista, por ejemplo, vemos a un hombre lleno del Espíritu Santo, llamado desde el vientre para preparar el camino del Mesías. Él vio a Jesús, lo bautizó, oyó la voz del cielo, pero también terminó su vida en una prisión, esperando una intervención divina que nunca llegó. Y aún así, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer, nadie era mayor que Juan. El silencio de Dios no disminuyó su valor, ni disminuye él. Huyó David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió en los Salmos palabras que parecen salir del pecho de muchos de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Para siempre te olvidarás de mí? David conocía la presencia de Dios, pero también conocía el vacío del silencio, y aún así, él continuaba. Él cantaba, él confiaba, porque hay algo que necesitamos aprender. Dios no está obligado a responder cuando queremos, de la forma que queremos, pero Él es fiel, y aunque no escuchemos su voz, Él está obrando. El silencio de Dios es, muchas veces, el espacio donde Él nos madura, donde nuestra fe es probada, donde aprendemos a confiar, no en lo que sentimos, sino en quién es Él. Allí en Juan 11, cuando Lázaro estaba enfermo, las hermanas de Lázaro enviaron a avisar a Jesús. Y el texto dice claramente que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, pero aún así se demoró en llegar. Y en ese intervalo, Lázaro murió. El silencio de Jesús no era desamor, era parte de un plan mayor. Jesús sabía lo que estaba por venir, pero Marta y María no lo sabían. Ellas solo sintieron el dolor. Así también es con nosotros.
No vemos lo que Dios está viendo. No entendemos lo que Él está diseñando. Pero podemos confiar en que hay un plan mayor. Incluso cuando todo está oscuro, la fe verdadera no se revela cuando todo va bien. Se manifiesta en la oscuridad, cuando no vemos, cuando no escuchamos, pero aún así elegimos creer, elegimos permanecer. Tal vez estés preguntando, ¿pero qué hacer cuando ya no puedo orar? Cuando el silencio parece más grande que mi fe. La respuesta es simple, pero poderosa. Permanece. Quédate, aguanta, incluso si es con lágrimas, incluso si no puedes decir una palabra. Dios entiende tu lágrima, Dios traduce tu suspiro. Y el silencio no significa que Él no te está escuchando. Cree, incluso el silencio de Dios tiene un propósito. Tal vez Él esté enseñándote a depender de Él y no de la respuesta. Tal vez Él esté preparándote para algo que aún no podrías soportar. Tal vez Él esté escondiéndote para preservarte. Pero de algo podemos estar seguros. Él nunca nos abandona. Si estás viviendo esta temporada de silencio, debes saber que tiene fecha de caducidad. Ninguna noche es eterna. Y aun cuando no lo sientas, la luz de Dios ya está amaneciendo en el horizonte. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo vamos a profundizar aún más y descubrir por qué Dios permite este silencio y cómo atravesar este desierto sin perder la esperanza. Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de vivir esta estación oscura. Dios puede corregirnos, el silencio de Dios puede doler más que cualquier palabra dura, porque mientras la reprensión de Dios puede corregirnos y su instrucción puede redirigirnos, su silencio parece dejarnos a la deriva. Es como gritar en un valle profundo y no escuchar ni el eco de nuestra propia voz. Oras, ayunas, clamas, pero nada sucede, nada cambia. Nada responde. Y es en ese vacío, en ese espacio donde el alma se siente olvidada, que muchos pierden la fe. No porque dejen de creer que Dios existe, sino porque ya no pueden sentir que a Él le importa. ¿Has pasado por eso? ¿Te has arrodillado y sentido que tus palabras rebotaban en el techo y volvían como una lluvia fría de frustración? ¿Has mirado al cielo y pensado, ¿todavía me ve Él? La Biblia llama a eso cielo de bronce. En Deuteronomio 28, Dios dice que si el pueblo lo abandonaba, el cielo se convertiría en bronce y la tierra en hierro. Cielo de bronce es símbolo de silencio. Un cielo que no responde, no ecoa, no se abre. Un cielo donde Dios está, pero parece demasiado lejos para oír. Tal vez estés viviendo un tiempo así. Las oraciones que antes te hacían llorar de alegría ahora son secas, repetitivas. Cantas alabanzas, pero tu alma no vibra. Vas a la iglesia, pero todo parece distante. Es como si hubieras sido excluido de la intimidad con el Padre. Pero escucha con atención. El silencio de Dios no es señal de rechazo. Muchas veces es señal de que Él está trabajando en silencio. Recuerda a José, lanzado en una cisterna, vendido por sus hermanos, calumniado en Egipto, preso injustamente. ¿Dónde estaba Dios en ese tiempo? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no intervino? Porque Dios estaba tejiendo en el silencio una historia de redención. José no lo sabía, pero el silencio era semilla. Y cuando la semilla germina, no hace ruido. Es importante entender, el silencio no es ausencia. El silencio es presencia en proceso. Dios no te ha abandonado. Él te está moldeando, y moldear duele. Moldear exige silencio. Ninguna vasija se forma con ruido. El alfarero trabaja en silencio. Tal vez el cielo esté de bronce hoy, pero eso no significa que Dios no esté contigo. Es en ese cielo cerrado que Él está construyendo dentro de ti una resistencia, una profundidad,
una madurez espiritual que nunca tendrías si todo fuera fácil. El silencio de Dios revela cuánto confiamos en Él y no solo en sus bendiciones. Si Dios guardara silencio para siempre, ¿aún así lo buscarías? ¿Aún así lo adorarías? ¿Aún así lo llamarías Padre? Mira a Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mayor silencio de la historia, el propio Hijo clamando y sin recibir respuesta. Pero ese silencio tenía un propósito eterno, y gracias a ese silencio, hoy tú y yo podemos hablar con Dios. A veces, el silencio es parte de la respuesta. A veces, lo que llamas ausencia es, en realidad, una etapa de crecimiento. El padre que ama al hijo no responde a todas sus peticiones con un sí. Hay un tiempo de espera, un tiempo para forjar el corazón. Dios te está enseñando a caminar por fe y no por confirmación emocional. Te está enseñando a confiar en la promesa, incluso cuando no hay voz que diga adelante. Él quiere llevarte a aguas profundas, donde no hay suelo bajo tus pies. Tendrás que nadar con fe, no con lógica. Cuando el cielo parece de bronce, tal vez sea hora de dejar de intentar oír con los oídos y comenzar a oír con el corazón. Porque Dios habla a través de la paz. Habla en medio del caos. Habla cuando todo parece estar perdido. Y a veces Él habla quedándose en silencio. Porque en ese silencio Él está diciendo, confía en mí, incluso cuando no ves. Muchos confunden el silencio de Dios con castigo, pero hay una diferencia inmensa entre silencio y rechazo. El rechazo aleja. El silencio, por más doloroso que sea, nos llama a acercarnos. Es como un niño tratando de escuchar el corazón del padre. Se necesita silencio para escuchar lo que está dentro. Por eso, si estás en esta fase, no te rindas. Sigue orando, sigue buscando. Sigue adorando, aunque duela, aunque no haya emoción, aunque no haya respuestas. Los cielos de bronce no duran para siempre, pero las lecciones que aprendemos en ellos, esas duran toda la vida. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a pasar por la noche oscura del alma, confiando en que el sol de justicia va a amanecer una vez más? Enfrentando la ausencia que duele, hay momentos en nuestro caminar en que el cielo parece cerrado. Oramos, clamamos, ayunamos, y aún así el silencio de Dios se intensifica. Es como si nuestras palabras no pasaran del techo, como si la fe no fuera suficiente para mover el corazón divino. Y entonces viene el dolor, un dolor silencioso, íntimo, que solo quien ha buscado a Dios con todo el corazón y no ha recibido respuesta puede entender. Es un dolor de ausencia, de sentirse olvidado por aquel que prometió nunca dejarnos. Tal vez estés viviendo exactamente eso. Tal vez te estés preguntando, Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? Sientes el peso de las circunstancias, los ataques invisibles de la mente y las cargas del corazón. Tu alma está cansada, no de Dios, sino de la espera, no de la fe, sino del vacío. Aún crees, pero estás agotado. Aún oras, pero sin palabras. Aún caminas, pero con pasos arrastrados. Cuando el cielo parece de bronce, el dolor se instala como una sombra. Es un dolor que no se explica fácilmente, porque no es físico. Es espiritual, es una ausencia que duele, y duele profundamente. Duele porque sabemos lo que es sentir la presencia de Dios, y ahora sentimos el silencio. Duele porque ya fuimos consolados por Él en otros tiempos, y hoy el consuelo parece ausente. Duele porque amamos a Dios y no entendemos por qué Él eligió callar. Y en medio de ese dolor surgen las dudas, no solo sobre las circunstancias, sino sobre nosotros mismos. ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que mi fe es demasiado pequeña? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que aún me ama? Son preguntas humanas, reales, legítimas.
Preguntas que brotan de un corazón herido que solo quiere oír una palabra de vida. Pero es justamente en esos momentos cuando el enemigo intenta sembrar mentiras en nuestra alma. Susurra que Dios nos ha abandonado, que nuestra fe es inútil, que la oración no funciona. Aprovecha el silencio de Dios para gritar mentiras a nuestros oídos. Y si no estamos atentos, comenzamos a creer que el vacío es definitivo, que el silencio es todo lo que queda. Pero quiero recordarte algo profundo ahora. El silencio de Dios nunca es ausencia de Dios. El hecho de que Él esté callado no significa que ha dejado de actuar. Dios puede estar en silencio, pero aún está presente, aún está mirando por ti, aún está sosteniendo tus días, aún está escribiendo tu historia. Aunque no lo escuches, Él está obrando. Es como el maestro durante la prueba. Cuando el alumno está siendo examinado, el profesor guarda silencio. No porque se fue del aula, sino porque ya enseñó lo necesario. El silencio del profesor es una señal de que llegó el momento del alumno de demostrar lo que aprendió. Dios, el maestro de maestros, también actúa así. Hay pruebas que solo enfrentarás con silencio, pero no sin presencia. Hay exámenes que exigen madurez, confianza y firmeza, incluso sin señales. El silencio de Dios, muchas veces, es la incubadora de sus mayores propósitos. Fue así con Job, que vivió la pérdida, el dolor, la enfermedad y el abandono, y aún así declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Fue así con Abraham, que esperó 25 años por el cumplimiento de la promesa. Fue así con David, que fue ungido rey y luego huyó durante años, escondiéndose en cuevas. Fue así con María, que guardó en silencio la promesa del Salvador. El dolor de la ausencia, el dolor del silencio, puede incluso hacernos temblar, pero también nos fortalece. Porque cuando todas las voces se callan y aún así eliges permanecer en Dios, eso es fe. Fe no es sentir, fe es decidir confiar, incluso cuando no hay señales, incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Es en ese punto donde el Espíritu Santo se mueve de manera más profunda, no en gritos, no en visiones extraordinarias, sino en el susurro suave que visita el corazón quebrantado. Es allí, en la vulnerabilidad, donde Él nos consuela. Es allí, en la oscuridad, donde Él enciende una llama. Tal vez no lo sientas, pero Él está ahí. Tal vez no lo escuches, pero Él habla incluso en el silencio. Recuerda al profeta Elías. Después de una gran batalla espiritual, Elías huyó al desierto, deprimido, con miedo, deseando morir. Se sintió solo, cansado, quebrado, y allí en medio de la cueva Dios se manifestó. Pero no fue en el viento fuerte, no fue en el terremoto, ni en el fuego, fue en el sonido suave y tranquilo. Dios no estaba ausente, solo estaba esperando el momento adecuado para hablar de una manera nueva. Es necesario discernir. El silencio de Dios no es el fin. Es una pausa entre la promesa y el cumplimiento. Es un intervalo donde somos moldeados. Es una estación donde aprendemos a andar por fe y no por vista. Es allí donde nuestra raíz espiritual se profundiza. Es allí donde la intimidad con Dios se forja en la lágrima. Tal vez estés al borde de algo nuevo y ese silencio sea la preparación. Tal vez estés siendo purificado, fortalecido, perfeccionado. Y la ausencia que hoy duele será mañana el testimonio que transformará vidas. Porque el oro se prueba en el fuego, la fe se fortalece en la espera, y el amor verdadero se revela en la perseverancia. Si el cielo parece de bronce hoy, no te rindas. Dios aún está escribiendo, aún está actuando, aún está contigo. Aunque tus sentidos digan lo contrario, cree. El Dios que te ama no se ha olvidado de ti. Él está más cerca que nunca, en silencio, pero presente, en silencio, pero fiel. Y en el próximo capítulo vamos a profundizar en cómo reaccionar
con madurez espiritual cuando el silencio se prolonga, y cómo transformar esa espera en un suelo fértil para tu crecimiento. Cuando la espera se vuelve demasiado larga, hay un momento en la jornada espiritual en que el silencio de Dios no solo duele, sino que desgasta. Ya no es una ausencia momentánea, es una estación prolongada de espera, en la que cada día parece repetir la misma duda, la misma oración sin respuesta, el mismo cansancio en el alma. Miras a tu alrededor y todo sigue igual. Las promesas no se cumplen, las puertas permanecen cerradas y el tiempo parece arrastrarse. Y es justamente en ese lugar donde el tiempo se convierte en una carga y la esperanza en un hilo frágil, que la fe es puesta a prueba de forma más intensa. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron por largas esperas. Abraham esperó 25 años por un hijo. David fue ungido rey siendo joven, pero solo asumió el trono años después, tras huidas, persecuciones y crisis. Ana lloraba año tras año por su esterilidad, soportando la humillación en silencio, mientras el tiempo pasaba sin ninguna señal de que Dios se acordaba de ella. Y aún así, todos ellos nos muestran que la espera, por más dolorosa que sea, también es un campo donde Dios trabaja de forma invisible. Cuando la espera se vuelve demasiado larga, nuestra mente intenta llenar el silencio con respuestas humanas. Tal vez a Dios no le importe, tal vez no soy digno, tal vez es mejor rendirse. Pensamientos así no solo son naturales, son tentaciones espirituales. Surgen para distorsionar la naturaleza de Dios y debilitar los cimientos de la fe. Pero debemos recordar que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Él es Señor del tiempo, y cuando permite una espera prolongada no es por descuido, sino con intención. El salmista, en el Salmo 13, expresa ese cansancio de esperar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Este salmo no es solo un desahogo, es una confesión humana, legítima, que muestra que la duda también puede ser un camino para reencontrarse con Dios. El dolor de la espera es real, pero no tiene que ser el final de la historia. En ese mismo salmo, unos versos después, el salmista declara: «Yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación». La fe no elimina el dolor, pero decide confiar a pesar de él. Muchos abandonan el camino en ese punto. Se cansan de esperar y toman caminos alternativos, atajos emocionales o espirituales que parecen más fáciles. Pero esos caminos casi siempre llevan a más dolor. El pueblo de Israel, por ejemplo, al creer que Moisés tardaba en el monte, construyó un becerro de oro. No soportaron el silencio ni la demora y por eso cayeron en idolatría. La espera, cuando no se entiende como parte del proceso divino, puede alejarnos de Dios. Por otro lado, los que deciden perseverar aprenden a confiar de forma más profunda. Es durante la espera que aprendemos a depender verdaderamente de Dios, no solo de sus manos, sino de su corazón. Pasamos a buscarlo no solo por las respuestas, sino por quién Él es. La relación se purifica, se refina, se santifica. La historia de José es un gran ejemplo de esto. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en prisión. Durante años nada tenía sentido. El sueño que Dios le dio parecía cada vez más lejano. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor estaba con José. Aún en el silencio, Dios preparaba el momento exacto para exaltarlo, y cuando ese momento llegó, todo encajó con precisión divina. La espera prolongada también enseña algo fundamental: vivir un día a la vez.
Jesús nos enseñó eso claramente. A cada día le basta su propio mal. Cuando la respuesta no llega, cuando el futuro es incierto, cuando el silencio persiste, lo único que nos queda es confiar y obedecer hoy. Es en la rutina simple, en la fidelidad cotidiana, donde somos sostenidos. Y es ahí donde muchos descubren un nuevo tipo de milagros, no los espectaculares, sino los silenciosos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza que renace en un día común, el consuelo que llega sin palabras, el cuidado que se manifiesta en pequeños detalles. Esos milagros son como el maná en el desierto, suficientes para hoy. Señales de que Dios aún está presente, incluso cuando todo parece igual. Si sientes que la espera ya ha durado demasiado, no te condenes, ni pienses que es falta de fe. La fe no es un sentimiento constante, sino una decisión firme de continuar, incluso sin sentir. Tal vez hoy solo puedas respirar y dar un paso más. Eso también es fe. Tal vez ya no puedas orar con elocuencia, pero aún susurras el nombre de Jesús. Eso también es fe. La espera puede ser el lugar donde Dios está forjando en ti algo que será precioso para los próximos capítulos de tu vida. Algo que no podrías cargar si Él respondiera apresuradamente. Dios no tiene prisa porque está formando algo eterno. Y cuando ese tiempo termine, mirarás atrás y entenderás que el silencio no fue rechazo, sino pulido. No fue ausencia, sino preparación. No fue abandono, sino amor paciente, porque nuestro Dios no desperdicia dolor, no desperdicia tiempo, y mucho menos a los que lo esperan. Si estás en ese punto del camino donde todo parece repetirse y el alma ya se cansa de esperar, recuerda que no estás solo. Miles a lo largo de la historia ya caminaron por ese mismo camino. Y todos los que confiaron, incluso sin entender, cosecharon la recompensa. Porque lo que Dios ha preparado, aunque tarde, siempre vale la pena esperar. Y ahora nos acercamos a una pregunta crucial. ¿Qué hacer cuando el dolor de la espera comienza a deformar nuestra imagen de Dios? ¿Cómo lidiar con las ideas falsas que surgen cuando Él permanece en silencio? La prueba de la espera, cuando Dios calla para obrar en nosotros, esperar. Una palabra simple, pero que lleva un peso casi insoportable cuando el alma está herida, sedienta de respuestas, desesperada por una señal. Y cuando esa espera sucede en medio del silencio de Dios, todo parece intensificarse. Es como si el tiempo pasara más lento, cada día fuera un eco del anterior, y cada oración regresara sin respuesta, como un susurro perdido en el viento. ¿Qué hacer cuando lo único que queda es esperar, pero esperar en medio de la ausencia de la voz divina? Esa es la prueba de la espera. Y no es solo un periodo de tiempo, sino un proceso espiritual profundo, una prueba de fe y carácter, un campo donde nuestra alma es refinada, donde Dios obra en nosotros, incluso cuando parece distante. La esperanza no se prueba en el milagro, sino en la persistencia de orar cuando el cielo está en silencio. Es en ese lugar, entre la duda y la esperanza, donde nuestro carácter espiritual se forma. En la historia de Abraham encontramos un ejemplo claro de esta prueba. Dios le había prometido un hijo, pero los años pasaban y la promesa parecía cada vez más distante. Abraham y Sara envejecían, el cuerpo ya no respondía como antes, la esperanza comenzaba a desvanecerse ante la realidad. Y el silencio de Dios se prolongaba. Aún así, en Romanos 4:20, está escrito que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Este tipo de fe, esta confianza ciega en la fidelidad de Dios, se forja en el fuego de la espera. Allí descubrimos si nuestra fe está basada en las circunstancias o en el carácter de Dios. Porque confiar cuando todo va bien es fácil. Difícil es seguir confiando
cuando las promesas parecen lejanas y el silencio es la única respuesta. Tal vez eso estés viviendo ahora, esperando una respuesta que no llega, un diagnóstico que no cambia, una relación que no se restaura, un empleo que no aparece, una puerta que no se abre. Y en medio de todo te preguntas, Dios, ¿me estás escuchando? Sí, Él te escucha, incluso en silencio, Él está, porque el silencio de Dios nunca es señal de ausencia. Muchas veces es precisamente en ese silencio donde Él actúa más profundamente. Dios no trabaja en nuestro tiempo, trabaja en el suyo, y su tiempo es perfecto, incluso cuando parece demorar. La espera nos enseña dependencia, nos obliga a soltar el control, nos conduce a una entrega más sincera, a una fe más madura. Es en la espera que aprendemos a descansar, y descansar en Dios es un acto de valentía, de entrega total. Quien descansa es quien ha decidido confiar. Incluso sin ver, José, vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años esperando que algo cambiara. Fue injustamente acusado, olvidado en prisión. Aún así, no se rebeló. Mantuvo la fe, el carácter, la esperanza. Y en el momento oportuno, Dios lo exaltó. José se convirtió en gobernador de Egipto, pero el proceso de espera fue lo que lo preparó para el propósito. Esperar no es fácil. A veces es doloroso, pero también es un privilegio, porque en 1970 la espera somos transformados por dentro. Dios alinea nuestros deseos, sana nuestras heridas, fortalece nuestra identidad. Lo que parece una pausa es en realidad un tiempo de preparación. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Guardar silencio y esperar. Dos actitudes que van juntas. Dos posturas que revelan la fe de quien sabe que Dios no falla. Quien descansa no está inactivo, está confiando. Quien espera no está detenido, está siendo moldeado. No desprecies el tiempo de la espera. No es un tiempo perdido, es un tiempo de construcción invisible. Mientras oras y no ves, Dios actúa en escenarios que aún no puedes ver. Mientras perseveras, Dios abre caminos que no sabías que existían. Mientras te entristeces, Dios prepara un nuevo comienzo. La pregunta no es ¿por qué Dios está callado?, sino ¿qué quiere trabajar en mí durante este silencio? Porque muchas veces el silencio es la sala de espera para lo extraordinario. Y quienes aprenden a esperar en Dios experimentan lo mejor que Él tiene para dar. Entonces, si hoy estás esperando, no te rindas, continúa. Ora una vez más, cree un poco más, espera con fe, con esperanza, con confianza, porque en el momento justo, la respuesta llegará. Y cuando llegue, entenderás que todo silencio, toda lágrima, toda oración, aparentemente sin respuesta, estaba construyendo algo dentro de ti que valía mucho más que una respuesta inmediata. Cuando la respuesta de Dios es el silencio, ¿cuántas veces clamamos con sinceridad, doblamos las rodillas y oramos con todo el corazón, esperando una respuesta clara, una dirección visible, una señal que nos diga que Dios nos está escuchando? ¿Y cuántas veces, después de toda esa entrega, lo que encontramos es el silencio? Un silencio que duele, que pesa sobre el alma como una manta fría y oscura. Muchos desisten en ese punto. Piensan que Dios los olvidó, que sus oraciones están siendo ignoradas, que sus pecados son demasiado grandes para recibir misericordia. La ausencia de una respuesta audible no es necesariamente ausencia de Dios. El silencio puede ser, sí, un lenguaje divino, una forma de Dios de madurarnos, de limpiarnos, de prepararnos. Como el labrador que antes de sembrar prepara la tierra en silencio, removiendo impurezas y piedras ocultas, Dios también hace eso con nosotros. Y ese proceso muchas veces es silencioso, es invisible a los ojos, pero esencial para lo que vendrá.
Veamos la historia de Lázaro. Jesús fue informado de que su amigo estaba enfermo, y aún así tardó en ir. Cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Para todos fue tiempo perdido, una falta de atención, una negligencia divina. Pero, como sabemos, aquella demora formaba parte del milagro. El silencio de Jesús era parte del plan, y el resultado fue una resurrección, no una simple curación. El milagro fue mayor porque el silencio fue más largo. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida que requieren ese intervalo, ese tiempo en que parece que nada está sucediendo. En realidad, en ese silencio, todo está siendo reorganizado en el mundo espiritual. Mientras oras, Dios está tocando corazones, abriendo puertas, levantando personas correctas, cerrando las incorrectas. Está construyendo el camino, incluso cuando tus ojos naturales no lo perciben. Y es en ese momento que la fe es refinada, porque confiar en Dios cuando todo va bien es fácil. Difícil es seguir creyendo cuando el cielo está en silencio. Tal vez estés exactamente en ese punto, esperando, clamando, ayunando, y el cielo parece cerrado. Las puertas cerradas, las respuestas inexistentes. Y es ahí donde Dios observa algo que valora más que palabras: tu permanencia, tu capacidad de continuar incluso sin entender, tu disposición de amar incluso sin recibir. Es en esta etapa que la fe deja de ser infantil y se convierte en madura. Job vivió eso. Un hombre justo, temeroso de Dios, fiel, y aún así lo perdió todo: familia, bienes, salud. Y en medio de todo su dolor, el cielo parecía completamente en silencio. Sus amigos vinieron con explicaciones humanas, pero ninguna respondía a lo que pasaba en lo invisible. Job tuvo que confiar en Dios sin entender los porqués. Y al final, Dios no solo restauró su suerte, sino que lo llevó a un nivel de revelación e intimidad que nunca había experimentado antes. El silencio de Dios no lo alejó, lo purificó. Fue ese silencio el que lo moldeó, lo profundizó, lo reveló a sí mismo y, más importante aún, reveló quién era Dios. Y tal vez eso es lo que Dios está haciendo contigo, usando este tiempo de silencio para eliminar los ruidos del alma, para hacerte oír no con los oídos, sino con el corazón. Recuerda, el silencio también fue parte del ministerio de Jesús. Hubo momentos en que Él se retiraba a orar en silencio, momentos en que, ante las preguntas de Pilato o de la multitud, no respondía. Y el momento más duro de todos, en la cruz, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso allí, en el momento de la redención, hubo silencio. Pero fue en ese silencio que la salvación fue sellada. Fue en la quietud del sepulcro que la victoria fue preparada. Entonces, si hoy sientes que Dios está en silencio, recuerda, tal vez está obrando de forma aún más profunda. No rechaces ese silencio, abrázalo como parte del proceso. Entiende que, aunque parezca distante, Él está más cerca de lo que imaginas, trabajando dentro de ti, refinando tu alma y preparando un milagro que va mucho más allá de lo que pediste. Y ahora, a medida que nos acercamos al último capítulo, prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación es la clave para transformar este silencio en un testimonio de victoria. La revelación que nace en el silencio, si has llegado hasta aquí, es porque llevas dentro una profunda hambre de respuestas. Pero más que respuestas, anhelas sentido, propósito en medio del silencio de Dios. Y es justamente aquí, en este capítulo, donde se manifiesta la revelación. Porque a veces Dios no habla con palabras, habla con transformaciones. Y lo que Él está formando en ti es algo que ningún ruido sería capaz de construir.
Dios no está en silencio por desinterés, está callado por intención. Como un maestro que guarda silencio durante la prueba, Él observa tu respuesta, no en palabras, sino en actitudes. Quiere ver si continúas amando, incluso sin recibir, si sigues esperando, incluso sin señal, si sigues creyendo, incluso sin ver. La mayor revelación que pueden hacer del silencio de Dios es la intimidad, porque cuando dejas de depender de lo que sientes, de lo que oyes, de lo que ves, y aún así eliges permanecer, te estás convirtiendo en amigo de Dios. Como Abraham, que creyó contra toda esperanza. Como Moisés, que subía al monte para estar cara a cara. Como María, que guardaba las palabras en su corazón, incluso sin entender. Dios está construyendo en ti un lugar donde su voz ya no necesita ser fuerte para ser escuchada, donde el corazón está tan alineado al suyo que el más leve susurro es suficiente para cambiarlo todo. Por tanto, si estás en medio del silencio, no te desesperes. Escucha con los oídos del Espíritu. Dios te está enseñando a oír de una forma nueva. Una forma madura, una forma que pocos están dispuestos a aprender, pero quienes la aprenden nunca más son los mismos. Y ahora que esta jornada llega a su fin, permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Y recuerda, Dios puede estar en silencio, pero nunca está ausente. Él está cerca, está presente, está en ti. Confía, permanece y prepárate para la revelación que nace en el silencio. Cuando Dios calla, pero el amor permanece, hay momentos en que todo parece desmoronarse. No porque hayamos perdido algo visible, sino porque dejamos de sentir lo que más sostenía nuestro corazón, la presencia de Dios. Su silencio pesa, la ausencia de respuestas nos confunde, y en el fondo nos preguntamos, ¿todavía me ama Dios? Es en ese punto que la fe necesita madurar, porque aunque el silencio sea desconcertante, el amor de Dios no depende de palabras audibles ni de señales visibles. Él no nos ama solo cuando responde, nos ama también cuando guarda silencio y nos sostiene con su amor invisible. Jesús en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún así permaneció, no huyó. No bajó de la cruz, porque sabía, el silencio no era rechazo, era redención en proceso. Dios calla porque confía en que estamos listos para crecer, porque hay cosas que solo florecen en la oscuridad. Es en la ausencia que reconocemos su presencia de forma más íntima. Es cuando nos sentimos solos que descubrimos la profundidad del amor que sostiene incluso cuando no se siente. No es fácil. A veces, lo único que podemos hacer es llorar, pero incluso esas lágrimas son oídas en el cielo. La Biblia dice que Dios recoge cada una. Salmos 56:8. Ningún dolor pasa desapercibido. Así es el amor de Dios. Él no responde de inmediato porque está formando algo eterno en nosotros. El silencio tiene propósito. Y muchas veces ese propósito es enseñarnos a confiar en su amor, aunque no veamos señales. Si estás en silencio, respira hondo. No estás abandonado. Estás siendo moldeado. El cielo se abrirá, y cuando lo haga, no será solo para responder, sino para confirmar que tú elegiste creer incluso sin oír, porque el amor de Dios nunca falla. La esperanza que permanece en las largas noches. La noche parece más larga cuando el alma está inquieta. Cuando oramos y no escuchamos respuesta. Cuando esperamos y el tiempo parece burlarse de nuestra fe. Cuando hacemos todo bien y aún así nos sentimos invisibles ante los ojos de Dios. Y aunque confiemos, nos vemos rodeados de preguntas sin respuesta. Es
En esos periodos prolongados de silencio que la esperanza necesita cultivarse como una llama que no puede apagarse. Y esa esperanza no es ilusoria, no es fruto de optimismo ciego, nace de la certeza de que Dios, aunque calle, está presente. La Biblia nos habla del pueblo de Israel en Egipto, 400 años de silencio, 4 siglos de clamor, generaciones que nacieron, vivieron y murieron sin ver la promesa cumplirse, pero Dios no los había olvidado. Él esperaba el tiempo perfecto, y cuando ese tiempo llegó, descendió para liberar. No llegó tarde, no dormía, fue exacto. Esperar en Dios duele porque nos confronta con nuestra impotencia. Nos hace ver que no controlamos el tiempo, ni los planes, ni los caminos. Nos obliga a soltar el control, a confiar sin ver, a caminar por fe y no por vista. Y es en ese terreno donde florece la verdadera esperanza. Una esperanza que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree, que no se basa en circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que prometió. Quizás estés en una de esas noches largas, tal vez todo en ti grite por respuestas, quizás tu alma esté cansada de esperar, pero hoy escucha con el corazón, tu espera no es en vano. ¿Recuerdas a Abraham? Esperó 25 años para ver cumplida la promesa. José, más de 13 años entre el sueño y el palacio. David, años huyendo antes de ser rey. Todos experimentaron el silencio, pero también probaron la fidelidad. La noche es larga, sí, pero la mañana siempre llega, y cuando llegue, verás que el silencio no fue castigo, sino cuidado. Que la espera no fue pérdida, sino preparación. Que Dios no estaba ausente, sino obrando en lo oculto. La esperanza no es ausencia de dolor, es el valor de continuar aún sintiendo dolor. Es fe de que aunque no lo veas, Dios está trabajando. Es decisión de confiar, incluso cuando todo parece contrario. No te rindas. Tu noche no define tu destino. El silencio no anula las promesas. La falta de respuesta no significa falta de amor. Dios está contigo. Y Él permanece fiel cuando el silencio de Dios habla más fuerte. Tal vez a lo largo de este mensaje te hayas identificado con varias historias, con varios momentos de silencio. Tal vez estés viviendo tu propia noche oscura, esperando una respuesta, una dirección, una señal, y en cambio solo has encontrado el eco de tus propias oraciones. Pero la verdad es esta: el silencio de Dios no es abandono, no es castigo, no es indiferencia. Muchas veces el silencio de Dios es el espacio donde Él nos enseña a confiar, a madurar, a caminar por fe y no por vista. La luz que brilla en las tinieblas no siempre es una respuesta inmediata. A veces es una paz inexplicable. A veces es una fuerza que descubres tener sin saber de dónde viene. A veces es solo el aliento para continuar. Un día más, una oración más, un paso más, y eso ya es prueba de que Dios está presente. Muchas de las mayores revelaciones de la vida no ocurren en momentos de euforia espiritual, sino en el suelo del dolor, en el desierto del corazón, en las noches de duda. Porque es allí donde la fe es refinada, es allí donde descubrimos quiénes somos en Dios y quién es Él para nosotros. Créelo, cuando permaneces incluso sin oír, cuando insistes en confiar incluso sin entender, estás dando a Dios el tipo de adoración más preciosa que existe, la adoración que nace de la confianza. Así que hoy, si estás atravesando ese silencio, no te desesperes. Dios aún está contigo, aún está obrando. Y cuando ese tiempo pase, porque pasará, mirarás atrás y entenderás que incluso en el silencio, Él estaba cuidando de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito ahora a suscribirte al canal Sabiduría Divina. Aquí encuentras palabras que calientan el alma,
enseñanzas que iluminan el camino y reflexiones que fortalecen la fe. Comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando días oscuros, alguien que tal vez esté en silencio, pero necesita oír que Dios aún está presente. Tu compartir puede ser la respuesta de oración que tanto espera. Que Dios te bendiga, fortalezca tu esperanza y te dé luz en cada tiniebla. Nunca lo olvides. Con Cristo, el silencio nunca es el final, es solo el comienzo de una nueva revelación.